Tema que vamos a abordar, como lo anticipé, el número 2, es el de modelos de la administración. Entonces, a lo largo de la historia, la administración ha ido evolucionando y es así que el día de hoy nos planteamos revisar algo de esa historia. Entonces, vamos a trabajar con la unidad número 1 que se titula Introducción a la Administración y revisaremos hoy el tema modelos de administración. El objetivo para nuestra sesión de hoy se define como analizar los modelos de la administración, su historia, los modelos clásicos, el conductual, el cuantitativo y el contemporáneo, hasta que nos encontramos. Seguimos dentro del mismo resultado de aprendizaje de la unidad, que es argumenta los conceptos y características de la administración como disciplina social a partir del estudio de sus etapas históricas y del análisis de los factores que propiciaron su aparición, evidenciando principios y valores éticos. Es el mismo resultado de aprendizaje de la semana anterior. Abordaremos 4 subtemas dentro de este tema número 2, denominado modelos de la administración. Revisaremos primero algo de la historia de la administración, luego veremos el modelo clásico, el modelo conductual y el modelo cuantitativo, para finalizar con los modelos contemporáneos. ¿Por qué esta clase? La motivación principal para la atención de ustedes durante esta clase es porque aquí vamos a conocer los modelos de la administración. Pues bien, empecemos. Y ya que hemos titulado a nuestra sesión de esta semana Modelos de la Administración, ¿qué es lo que se entiende por modelo? ¿Cómo conceptualizan ustedes a referirse a un modelo? ¿Sí? Entonces, para empezar, aquí vemos si es que están conectados. Estamos 25 conectados. Necesito 25 respuestas en una línea, un solo texto, de en qué consiste un modelo o qué se entiende por modelo. Adelante, por favor. Tenemos 120 segundos para responder. Necesito las 25 respuestas de ustedes. Repito, lo que pregunto es qué es un modelo y en el chat, en el panel que tenemos acá de chat, todos los participantes poner una concepción de ustedes de lo que se entiende por modelo para empezar o continuar en todo caso la sesión de hoy.
Oye, mamá, ¿el tío ya cuándo va a venir? No sé por qué. No pregunto. Muy bien, vamos a procesar cada una de vuestras respuestas para así continuar con la clase. Bueno, aquí dice la forma de hacer algo, Francisco. Diseño predeterminado de usar, una guía, cosa que sirve para pauta para ser imitada o copiada, una referencia, algo a seguir, dependiendo si es bueno o malo. Estrategia, moldear, molde a usar para realizar algo, una acción, consiste en representar un conjunto de cierto grado de precisión. Es un molde de donde se saca más cosas iguales. Representación simplificada de un proceso de software, un prototipo de referencia para diseños. Son construcciones mentales que permiten una aproximación a la normalidad. Perfecto. El último tenemos acá, es cuyo reflejo se requiere imitar. Felicitaciones, las definiciones muy acertadas y es eso, en esencia un modelo es eso, un patrón, un diseño, un esquema al que se quiere seguir. Pero este esquema, ese patrón, ese diseño de lo que se quiere replicar debe haber sido formulado, discutido y ampliamente aceptado como una buena práctica, como alguien también ya lo expuso acá. Entonces, es así. La parte más esencial es lo que dicen. Es un patrón a seguir, pero un patrón de buenas prácticas. Entonces, es un modelo, es un marco de referencia de actuación. Dentro de esa definición, que es donde tiene la mayoría puesto su descripción, que aquí muy acertadamente lo han hecho, nos vamos a quedar con esa parte, ¿no? Es un patrón o una guía de referencia a seguir. Es lo que más se acerca a lo que tenemos acá dentro de la práctica de la administración. Entonces, esos modelos son los que los vamos a revisar aquí y que han ido evolucionando durante largo tiempo
y que en su debido momento han ido pasando de un estatus a otro hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad. Algo acá muy interesante, yo creo les había mencionado también. Por favor, les sugiero, revisen, hay un canal muy bueno en YouTube que no es de pago, que se llama Historia Incomprendida. Y para avanzar, les doy esta definición. Dice, Henry Ford, todos sabemos acá quién es Henry Ford, el famoso mecánico que creó los autos y que hace que hoy sea posible que todos tengamos autos. Y en su momento los hizo producir en manera en serie. Afirmó él que la historia es una tontería. Equivocación grande, ya que es importante revisar la historia para identificar las cosas que se hicieron mal y las cosas que se hicieron bien, ¿sí? Y así ponernos en un contexto de mejora. El canal que les menciono, que no es que le estoy haciendo publicidad, pero es muy bueno ese canal, él dice en uno de sus pasajes cuando se promociona alguno de los especiales que tiene, dice, el que no conoce su historia, que también yo lo he leído, está condenado a repetirla. Entonces es bueno ver, es bueno revisar la historia. Y a partir de allí es que también nosotros en una serie vamos a hacer en el siguiente parcial un trabajo en equipos, revisando algo de la historia y sacando ciertas conclusiones de la historia. Vamos ahora a ver un poquito de esa historia a la que hacemos referencia respecto a la administración. Nosotros acá tenemos unos periodos que a veces, si ustedes revisan la cronología, cómo están marcados estos elementos aquí, pudiera haber un pequeño traslape, pero no significa que es un error, sino que hay ciertas condiciones en la historia general que se las ponen como hitos y que se hacen al momento de trasladar a ustedes la evolución de la administración en estos 5 episodios a través de nuestra historia. ¿Sí? Y vengo acá a comentarles algo. 3000 años antes de Cristo, incluso hay algunas un poco más allá de los 3000 años, se dice que los egipcios están allí alrededor de los 5000, 6000 años antes de Cristo, y es una civilización de las más avanzadas. Si ya vamos al comienzos de nuestra era, en los primeros 100 años previos a Cristo, y luego en algunos episodios después de la era de Cristo, tenemos evidencia de algunas obras maravillosas. Un ejemplo de esas obras maravillosas que tenemos a lo largo de la historia son las pirámides. Te recordará las pirámides, qué majestuosas y qué cantidad de años se tomó en construirlas, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué fue posible crear eso? Si usted revisa, por ejemplo, el Coliseo Romano data de algunos años, ya casi en nuestra era, y luego múltiples construcciones de instalaciones deportivas visitaron esas ruinas para, en función de ese modelo, construir. No sé si usted ha visto algo de la historia de Roma. Roma fácilmente podía alterar el cauce de los ríos o llevar a través de esos acueductos agua a casi todo el imperio, a las poblaciones que tenían. Y son maravillosas la cantidad de obras que se tiene allí. Si nos remitimos a nuestro continente, vemos acá
Seguro alguno de ustedes pudiera ser que ha estado en Machu Picchu y vea qué construcciones. Y si nosotros estamos aquí dentro de nuestro país mismo, alguien visitó o vio algo en las ruinas de Ingapirca, dice, pero son un poco de piedra, sí, pero vea que realizar esas instalaciones en su momento, con las limitaciones técnicas que tenían, lo que lograron. Si nos vamos a Centroamérica, vamos a ver ahí los mayas y los aztecas y tienen obras maravillosas. Bueno, ¿a qué les comento todo esto? Es que eso es evidencia de que ya en esa época había administración. Dígame que no tenían que haber realizado una coordinación y una planificación muy exigente y un control de recursos interesante y a gran escala para construir semejantes obras que a pesar de los años que han pasado, aún están en condiciones muy buenas. Entonces, todo esto es evidencia de que ahí ya tenían algo de planificación, de organización, de dirección y de control, porque si no, no llegaban a concluir las obras que hicieron, sino cómo planificaron todo esto. Y es allí donde hay un énfasis en lo que les estoy mencionando de que ya en esa época ya teníamos las primeras manifestaciones de la administración. Administración que con el paso del tiempo, ¿sí? Muchos lograron incluso hacer muy extensivos sus cuestiones de gobierno. Es más, si nos vamos a la época romana, es allí donde nacen los abogados, donde se dan las primeras manifestaciones de leyes y aún en las escuelas de leyes de nuestros días se estudia derecho romano. Por cierto, se dice que en su momento los abogados en la época de Roma, ellos no cobraban un valor, sino que lo hacían con el ánimo de conseguir mayor influencia, mayor poder político, defendiendo o haciendo de revisar los derechos al pueblo. Ya luego sí se vino a hacer esto de poder generar un espacio de retribución económica a los abogados. Pero por allí está el origen de los abogados. Luego, avanzando en los periodos, llegamos a lo que corresponde a 1911 hasta 1947, no sin antes recordarle que esa época en que se marca las manifestaciones primeras de la administración, al menos lo que tenemos referencia acá, surge desde el año 3000 antes de Cristo hasta el año 1776. Vamos a darle un punto al promedio al que me conteste qué hecho importante se celebra en 1776. Conteste, a los tres primeros que contesten dentro de los 30 segundos, le damos un punto al promedio. Contesten. Conteste por interno para que no le copien.
Vamos a validar quienes contestaron dentro del primer minuto que se había asignado. Yo pongo aquí 1776. Aquí yo lo puse 1700. ¿Cuánto yo le puse ahí? 1776. Y contestaron, y eso yo lo dije a la, correcto, en 8:45, es decir, hasta las 8:46 si alguien contestó. No hay. Pasado ya, hay, a ver, 1 hasta el 6. Vamos a ver si hay una respuesta aquí. Eh, Declaración de la Independencia de Norteamérica. Bueno, está aquí, respuesta acertada de Joel Eduardo Campoverde. Todos los que están hasta el 46. ¿Quién más? La tiene también Jaime Alberto Ortega. Jaime Alberto Ortega. Y otro más con el 46. No, no. Declaración de Independencia nomás tiene Israel, no dice de quién. Génesis Ruth Quintana, sí está correcto, está dentro del minuto, ok. También la de John Michael Rivera, también está dentro de la misma. Y Christian Clever también está dentro del tiempo. Y ya, hasta allí. Los demás ya son más de 2 minutos, entonces ya no estamos, ¿no? Sí, efectivamente, ya en 1776 se da como paso la independencia de Estados Unidos y es donde nosotros podemos decir que ya se cierra esa etapa de las principales manifestaciones de la administración, con todo lo antecedente que ya lo expuse, ¿no? En 1776 también hay algo que Adam Smith coge y él viene a hacer un postulado importante y es el que tiene que ver con la eh, eh, declaración acerca de la división o especialización del trabajo. ¿En qué consiste esto? Lo de la división o especialización del trabajo. Consiste en que tú no puedes estar todo haciéndolo, sino que creaban los espacios específicos donde usted era experto en hacer una determinada tarea y otros en determinada labor. Entonces, es allí donde comienza a hacerse esto como un parámetro definido por Adam Smith, también considerado uno de los padres de la administración. Sí, entonces Adam Smith está allí y ya luego también en esta época viene a surgir la famosa revolución industrial, que es la aparición de las máquinas y entonces todo viene a tener un giro, dado que en la época en que se tenía previo a la aparición de las maquinarias, es decir, antes de la revolución industrial, todo eran pequeños talleres donde se hacían cosas, se producían cosas. Pero ya luego, en este periodo muy importante y que se marca, es que ya la pequeña empresa sale de una casa y se convierte ya en las grandes corporaciones, en las grandes empresas donde se hace producción a gran escala. Entonces, todo producto de contar con las máquinas. Entonces, esto también hace de que cambie el proceso económico y ya se deja de hacer cuestiones como producción doméstica de bienes y servicios, más que todo de bienes en esa época, para hacer a gran escala en las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre allí? Se necesitaba controlar, se necesitaba planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de estas labores. Ya luego nosotros vamos de a poco
ingresando al periodo que tiene que ver con el periodo donde aparece el modelo clásico, que este viene a darse con el año de 1911, ¿sí? Y luego hasta 1947. Acá hay un esquema donde aparece un señor muy importante para la administración y es considerado como uno de los padres de la administración, principalmente a la que se denomina como la administración científica. Entonces, este señor acá, en el año 1911, Frederick Winslow Taylor, más conocido como Frederick Taylor, es quien saca sus principios de la administración científica. La administración científica consiste en ¿qué cosa? Sencillamente en coger y definir el mejor modelo de hacer las cosas y de allí cada uno de ellos, a partir de este modelo, aplicarlo. Y hay unos principios que crea Frederick Taylor para la administración científica. Y estos principios tendrían que ver con, primero, desarrollar un procedimiento científico para cada elemento de trabajo realizado por un individuo. Es decir, yo anticipé crear un procedimiento estandarizado, optimizado de hacer las cosas para alguien. Y si usted, así es la forma que debe hacerlas. Así está definido que es lo mejor. Luego, dentro de los principios postulados por Frederick Taylor, era seleccionar científicamente a los trabajadores, es decir, a los empleados, ¿sí? Que iban a realizar cada uno de esas labores, ¿sí? De esta forma se reemplazaba cualquier trabajo empírico que antes se realizaba. Repito, el primero era desarrollar el procedimiento más idóneo que reemplazaba el procedimiento empírico o hecho aleatoriamente. Luego, seleccionar científicamente a los trabajadores, más capacitarlos, educarlos y desarrollarlos. Luego, dentro de los mismos principios de este señor Frederick Taylor, estaba el colaborar plenamente con los trabajadores para asegurarse de que todo el trabajo que se ha ejecutado por ellos esté dentro de los principios y del procedimiento científicamente desarrollado. Es decir, estar al lado de él y ver que estén haciendo lo que ya se hizo en el primer eh, postulado. Repito, el primero era desarrollar el procedimiento científico de cómo hacer las cosas. El segundo, seleccionar a los mejores individuos para que desarrollen esos procedimientos. Tercero, colaborar, motivarlos a los trabajadores y asegurarse de que estén haciendo el procedimiento previamente establecido. Y el último principio de Frederick Taylor, de la administración científica, consiste en dividir el trabajo y responsabilidades lo más equitativamente que sea posible. Quiere decir esto sin cargar demasiado a alguien o dejar a alguien con poca exigencia laboral. Y los gerentes acá, que ya vimos qué es lo que hace un gerente en la clase pasada, un gerente lo que hace es indicarle a todos los empleados, funcionarios, no gerenciales, qué y cómo hacerlo. Entonces los gerentes debían realizar todo el trabajo, todo el esfuerzo para que los trabajadores estén lo mejor capacitados posible y cumplir con los requerimientos, ¿sí? Otro representante que también estaba acá con este grupo ya de antes mencionado en el modelo previo al clásico, Adam Smith, que ya dijo algo de la división de trabajo y que si se dieron cuenta, acá también en el modelo clásico también se habla de eso. También se habló acerca de la división del trabajo.
Luego aparece Henry Fayol, y también uno de los gurús de la administración, y él crea sus 14 principios para la administración. ¿Sí? Los vamos a revisar acá en resumen, los principios administrativos de Fayol, ¿sí? Donde nos vamos a dar cuenta que también, y el primero de ellos es la división del trabajo. Entonces, los 14 principios de Henry Fayol era, el primero ya lo dije, era el de la división del trabajo, también ya se explicó en qué consiste esto. El segundo es el principio de autoridad. Esto implica que los gerentes deben estar capacitados para poder dar órdenes. Y esas órdenes las pueden impartir por la autoridad que se les confiere, sea por los dueños o porque ellos mismos son los dueños de las organizaciones. El tercero es la disciplina. Los empleados, al vivir en comunidad, trabajar en comunidad, necesitan cumplir reglas. Entonces deben obedecer y respetar las normas que rigen dentro de una organización. Otro principio, también definido por Fayol, era el de la unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes solo de un jefe. Si ya recibe órdenes de dos jefes y en un momento dado esos pueden tener puntos encontrados, él a quién va a obedecer. Entonces, la unidad de mando es que cada empleado debe reportar a uno y solo un jefe. Claro está, a veces hay, y hasta en la actualidad, eso de el salto de niveles. Me ha ocurrido a lo largo de mi ejercicio profesional, es que viene alguien que no es su jefe, pero es jefe de su jefe y le pide algo. ¿Qué hacer allí? Si usted no le hace caso, no le obedece, pudiera estar recibiendo una observación. Usted debería aceptarlo, pero hacerle saber a la persona que le instruye, oiga, por favor, dígale esto a mi jefe, coordine esto con mi jefe. Porque llega un momento dado en que usted va a recibir órdenes de más de una persona y eso no es lo correcto y eso no es lo que pide el principio de unidad de mando. Luego hay el quinto, que es la unidad de dirección. ¿A qué se refiere con la unidad de dirección? Toda la organización debe ir hacia un solo camino, hacia un solo objetivo. ¿Ya? Bueno, ocurre ahí, no es por interno un mensaje, pero muy buena la observación. Eh, bueno, acá uno compañero de ustedes me manifiesta, dice, si salgo del trabajo, pero actualmente tengo un trabajo en el cual tengo 5 jefes. Pregunto, ¿los 5 jefes estarán en el mismo cargo? Difícilmente. Eh, o sea, no puede ser el mismo cargo, tal vez están con la misma responsabilidad. Es difícil porque gerentes o jefes de una sección de un área es uno solo, no pueden haber 5. Lo que sí pudieran haber es que el uno es gerente de otra cosa, pero como está a un nivel gerencial, de pronto también viene a dar instrucciones a usted, lo cual es más grave, porque cuando viene de arriba hacia abajo, hasta cierta forma, eh, si usted da a conocer y se maneja de manera adecuada, estaría algo manejable. Pero que tenga en paralelo a gente que me esté dando órdenes, no sería lo adecuado. Y esto de que si el uno es más que otro, sí, jerárquicamente debería ser así, porque si están en el mismo nivel y con las mismas responsabilidades, es un error en la organización al tener duplicados cargos. Entonces, no estaría muy bien eso, pero en nuestro medio a veces, principalmente en empresas familiares, usted se puede encontrar eso. Es más, puede ser que ni siquiera él sea jefe inmediato suyo, sino que de los que están al lado, pero es parte del grupo de los dueños de accionistas en empresas familiares y por eso vienen a darle órdenes también. Y usted, como sabe que es el dueño, sabe que
familiar o allegado a los dueños de la organización, no le queda otra más que hacer. Pero esas son las organizaciones que no están plenamente empoderadas de los procesos real de división del trabajo y de la unidad de mando, y tarde o temprano van a tener serios inconvenientes, ¿no? Es lo que les puedo decir por ahora. La unidad de dirección, como yo le dije, que es el principio número 5 definido por Fayol, consiste en orientar a la institución hacia un solo objetivo. Y de eso se encarga a veces el plan estratégico, y donde principalmente se maneja es la alta gerencia y define ese norte. El principio número 6 es la subordinación de los intereses individuales al interés personal, al interés general. Es muy probable que usted, como persona, tenga algunos intereses y aspiraciones personales. Yo he visto en grandes empresas que a veces ponen gerentes, pero gerentes que tienen ya su propia empresa, y en ciertas ocasiones, ninguno ha terminado bien, ¿eh? De las empresas que yo he visto. Está también como gerente acá, pero el hecho de ser gerente de su propia empresa, que puede ser el mismo negocio o negocio similar, y entonces va a preferir a sus intereses que al de la institución. Entonces, los administradores deben asegurarse de que esos casos no los tenga dentro de su organización. Y si no, decirle, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero dirígete a tu empresa y yo me busco a alguien que se ciña a la dirección que tenemos acá. Entonces, hay que controlar eso, y eso se llama subordinación de los intereses individuales al general. El séptimo principio definido por Fayol es el de la remuneración. A igual trabajo, igual retribución económica, es lo justo. Entonces, lo que postula es acá que se deben mantener sueldos y trato adecuado a lo que desempeñan dentro de los trabajadores. La centralización, este término a veces suele verse bien, otras veces verse mal, pero se refiere al grado en que los subordinados involucran en la toma de decisiones, la centralización. Con el empoderamiento que se da ahora y la capacitación del personal, porque está altamente calificado, usted va a tener ahora másteres, personas que hablan 1, 2 o 3 idiomas más, y entonces se puede descentralizar cuando tiene un nivel alto de desempeño dentro de sus trabajadores. Pero de lo contrario, es la centralización que en algunos datos hay de ser algo contraproducente, porque gerente solo hay uno, más que todo que... bueno, acá hay un ejemplo de otro compañero, del mismo compañero que dice que él está con algunos jefes y aparte él tiene algunos roles. Son situaciones que se dan en nuestros mercados, y la limitante de ubicar una plaza aceptable de trabajo nos lleva a aceptar estas situaciones que son propias aquí en nuestro medio, ¿no? Es lo que te puedo decir al que me escribió este comentario. Como decía, la centralización en algunos casos pudiera retroceder la operatividad y la productividad de las organizaciones mismas, porque gerente hay uno solo de pronto y las decisiones que hay que tomar son muchas, y si las ponen de manera centralizada se va a demorar. Entonces lo correcto es empoderar a los funcionarios y que ya solo decisiones estrictamente complejas las que deben tomar los jefes o gerentes. La jerarquía, el noveno principio definido por Fayol para lo que es la administración, se trata de que la línea de autoridad va del nivel administrativo más alto hasta el nivel más bajo. Entonces hay una línea ya, una definición, una jerarquía. A eso se refiere, que debe haber. Aunque en la tendencia para nuestros esquemas actuales es una estructura plana, que así se la vende incluso, así se habla mucho de eso, que acá no tenemos burocracia, no tenemos... Y burocracia, ya vamos a ver aquí también a su autor, que es el alemán Max Weber, y que en su momento crea la burocracia como algo de formalidad al momento de tomar las decisiones, que en la práctica se ve como algo que retrocede la productividad. El décimo principio de Henry Fayol, estamos dentro del modelo clásico aún, se refiere a el orden. El orden debe estar en
la vestimenta, la disposición de las maquinarias, las estaciones de trabajo, y entonces todo ese orden debe llevarse dentro de las organizaciones, de tal manera que cada cargo, cada cosa esté en un lugar y un momento apropiado dentro de la empresa. El principio número 11 es el de equidad. Los gerentes deben garantizar que el trato dentro de sus empleados sea el adecuado. Es decir, todos sus subordinados sean tratados con las mismas condiciones y sin aprovechamiento y sin desventajas y sin perjudicar a nadie. El principio doceavo, definido por Henry Fayol, es la estabilidad en el puesto de trabajo. Se sugiere, y aún en nuestros medios, en nuestro medio y en la actualidad, estos 14 principios son tan válidos y tan aplicables. La estabilidad. ¿A qué se refiere con el tema de la estabilidad? Un empleado se siente bien y va a ser más productivo. ¿Y qué mejor que darle una estabilidad laboral? Entonces, a eso se refiere este principio de darle esa tranquilidad al empleado de forma que pueda ser más productivo. Y también cuando existan promociones, esto es algo muy importante, dentro de la empresa, que las opciones para cubrir esas vacantes superiores sean los empleados de la organización, porque así se van a motivar. ¿Qué desmotivación más grande cuando 2 o 3 funcionarios tienen las competencias y tienen los años de antigüedad y el compromiso con la organización y se va un jefe y usted venga y contrate un jefe de fuera y lo ubica allí? Lo ideal sería es mantener un plan de carrera y obviamente con los que se puede y con los que están preparados puedan ser promovidos a esas vacantes que van quedando. El principio número 13 es el de iniciativa. Los empleados pueden tener ideas brillantes y el esquema o el ambiente laboral debe propiciar a que los funcionarios generen opiniones, generen críticas, generen sugerencias. Un empleado comprometido sencillamente es un colaborador que no solamente va a hacer las cosas, sino que lo opina de algo que esté bien o algo que esté por mejorar. Entonces se debe dar ese espacio para la iniciativa respectiva. Por último, el principio 14 definido por Fayol es el espíritu de grupo. Es decir, generar una armonía, generar una colaboración dentro de la organización para que puedan trabajar de manera adecuada. Ok, no hay problema, que va a seguir trabajando desde otra conexión. Bueno, dentro de lo que estamos revisando en el modelo clásico, aparece un psicólogo alemán llamado Max Weber, que él hizo estudios acerca de la organización y él vino a través de sus estudios, él creó una forma de organización, ¿sí? Y que se le llamó a esto burocracia. Esta organización o esta forma de organizar se caracterizaba por la división del trabajo, otra vez la división del trabajo que empezó en 1776 con Adam Smith. Y luego él vino a apoderarse algunos de los otros científicos de la administración y también este alemán conocido como Max Weber. Entonces, la burocracia no es otra cosa que una forma organizada de la división del trabajo, donde hay una jerarquía claramente definida. Hay normas y reglamentos detallados y relaciones interpersonales definidas. Tal vez por eso es que se lo ve como algo contraproducente en la actualidad, la burocracia, que usted dice, no, esto debe estar así y debe estar así. Entonces, es por el origen que tiene este
procedimiento de definir una organización, ¿no? Repito, la burocracia no es otra cosa que una forma de organización donde la división del trabajo y la jerarquía están claramente definidas y bien y formalmente establecidos los reglamentos detallados y las relaciones que deben tener cada uno de los cargos. Ok, ya de a poco nos vamos a ir ubicando en el modelo conductual. Ya esto estamos hablando del año 1700 a 1950. Si se van a dar cuenta, ya les había anticipado, no es que hay traslapes, no es que hay un error, sino que vienen allí condicionados por avances y condiciones dadas en la historia que permiten establecer así. Entonces, acá se habla mucho en el modelo conductual con el tema de la variable del comportamiento organizacional. Entonces, ¿a qué se refiere esto del el comportamiento organizacional? No es otra cosa que el estudio de las acciones de las personas dentro del trabajo. Entonces, se hace mucho énfasis en esto y se crean algunas variables, algunos procedimientos, principalmente establecidos para poder manejar ese comportamiento organizacional dentro de las empresas y así poder definir y hacer un modelo que deberían seguir cada uno de los empleados dentro de una organización. Ya luego nos pasamos al modelo cuantitativo, que data de las fechas que ustedes ven acá, de 1940 a 1950, pero esto tiene marcado con el énfasis en la medición. Principalmente uno de los exponentes que estaban acá era el señor dueño de la Ford Motor Company, donde se medían las acciones y en el modelo cuantitativo lo que se hace es el uso de las técnicas cuantitativas para mejorar los procesos de toma de decisiones. Se crean modelos, se crean simulaciones y a partir de allí se generan espacios de optimización y así mejorar la productividad. Y es así como el señor Henry Ford creó su famoso modelo T y dijo que eran de trabajarse en serie cada una de las acciones que se daban para poder llegar a tener una mejor producción. Sí, entonces acá en el modelo cuantitativo aparecen y hay mayor énfasis en muchas de las técnicas que aún en nuestros días se utilizan. Por ejemplo, en investigación yo trabajo mucho con técnicas cuantitativas, trabajo con modelos en ecuaciones estructurales para crear modelos predictivos de aceptación, de percepción, incluso de optimización. Entonces, todo esto tiene su origen en esta época con el ánimo de medir y cuantificar y así reducir esfuerzos y optimizar beneficios dentro de las organizaciones. Es así que ya luego llegamos que en esta época de estar midiendo aparece también el tema de la calidad total. La calidad total y aparece unos principios sobre los cuales trabaja la calidad. Ya aparece el señor Edward Deming, que es uno de los padres de la calidad, siendo americano, terminó en Japón optimizando muchas de las cosas, pero ¿cuáles son esos postulados de la calidad? ¿Sí? En la calidad, básicamente, sabemos que es algo relativo, se dice que es relativo, sino que es absoluto para quien recibe lo que quiere. Entonces, ¿qué implica eso? Que lo que puede ser bueno para uno no necesariamente es bueno para otros. Y en esencia, la calidad no es otra cosa que darle
al cliente o al usuario lo que ellos necesitan. Y es así donde se mide, se cuantifica, se ve, mire, esto es para ellos, esto es para los de acá, y aparecen un montón de teorías que manejan todo el tema de la calidad. Los modelos acá depende. Cuando hablamos de las fases de la digo de las funciones de la administración, esas sí son 4. Ya dependiendo en qué enfoque o en qué modelo de administración quieres estar, van a ver las fases o procesos que hay que hacer. Acá te estoy abriendo un panorama de todo cómo ha venido evolucionando la administración hasta nuestros días. Y ya estamos en la parte previa a la actualidad, que es el tema de la calidad. Donde la calidad principalmente hace un intenso enfoque en el cliente, que es lo que estoy diciendo, ver qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. El segundo es interés en la mejora continua. Ya esto lo hago bien, pero seguro lo puedo hacer mejor. Sigo tratando de mejorar ese proceso. Se enfocan no en el producto, no en el servicio, sino en el proceso. Ese es el tercer postulado de la calidad. Enfocarse en los procesos. Entonces, ¿por qué dice que en los procesos? Porque si usted tiene procesos de calidad, el resultado de ese proceso, sea un producto o un servicio, va a ser de calidad. Entonces no se revisa al final, sino que en todo el trayecto de la construcción del proceso, del producto o el servicio, para que estas acciones sean de calidad. Es decir, el énfasis en los procesos de calidad, porque si usted tiene procesos de calidad, el postulado de la calidad total dice que va a tener productos y servicios de calidad. Otro es el mejoramiento de la calidad en todo lo que hace la organización, no solamente ese producto, no solamente ese servicio, sino cualquier otra cosa relacionada con la organización debe estar enfocado en la calidad. En la calidad, como estamos dentro de los temas cuantitativos, se mide. Entonces, uso de medidas precisas de condiciones para poder mejorar las cosas. Y por último, es el empoderamiento de los empleados. Yo ya le había dicho algo de la importancia que esto tiene, ya porque un empleado empoderado sabe que él se siente parte de la organización y sus acciones las va a controlar, las va a hacer de buena manera porque él tiene un nivel de compromiso que le ha permitido tener la autoridad que se le confiere. En resumen, ¿qué es la calidad total? Es una filosofía administrativa cuyos ejes son la mejora continua y la sensibilidad hacia las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, ese es el enfoque de la calidad total. Cuando hablamos ya de nuestra época, de nuestra era, estamos hablando de los sistemas, de los modelos contemporáneos de administración. Entonces acá nos hace de manera casi natural llegar a algo de nuestra carrera y que ya algo les había consultado antes, que es el tema de sistemas. Entonces, los sistemas ya lo definimos nosotros la semana anterior. Y ellos acá, en la actualidad, en un enfoque de administración, es concebir a la organización como un sistema. Y dentro de eso, los sistemas, como ya lo dijimos, que eran un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Hay dos tipos de sistemas, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. En los sistemas cerrados, sencillamente no se reciben influencias ni estímulos del entorno exterior o ni nada de lo que esté fuera de la organización. Mientras que en un sistema abierto, allí sí se interactúa con el ambiente exterior. ¿Sí? Pero ya una organización
considerada y concebida como un sistema, lo que hace es tomar del ambiente o del entorno materias primas, recursos humanos, capital, es decir, dinero, y la tecnología. Y ya dentro de la organización, ¿qué es lo que hace? Hay un proceso de transformación de todos esos insumos para obtener o propiciar un buen servicio o entregar un buen producto. Entonces, ese proceso de transformación ya se hace dentro de la organización, con aplicación de tecnología, con procedimientos estandarizados. ¿Para qué? Para entregar productos y servicios. Básicamente eso. Si nosotros estamos acá como universidad, también resultado personal o talento humano capacitado. ¿Qué es lo que entregamos? Un servicio nosotros. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. Repito, a lo largo de la historia hemos llegado a evidenciarnos de cada uno de los grandes obras, de las grandes construcciones, de los grandes proyectos que han ejecutado. Y entonces esos proyectos no se pudieron ejecutar así solos, si no tenían una buena administración. Entonces la administración se hace desde antes de Cristo y ha venido con los modelos, tanto en Estados Unidos, con la aparición de su independencia, la revolución industrial, y luego llegamos al modelo conductual, donde se trabaja sobre el comportamiento organizacional y se crean los mejores escenarios para que el personal trabaje de manera adecuada. Y pasamos a lo último o penúltimo, que se tiene que ver con los modelos cuantitativos, donde el énfasis es en la medición. Y por último, donde ya se concibe a la empresa como